Miguel Betín es el psicólogo experto en adicciones a quien escucharon en los últimos episodios de Dosis, un podcast sobre drogas que también hacemos en esta casa productora. En ese par de episodios contamos la historia de María José Giraldo y hablamos sobre la codependencia. Un codependiente básicamente es una persona que vive la adicción con la persona, sufriendo porque la persona no la tenga. Su vida gira en función de la adicción de esa persona. Si no los han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Aunque no es indispensable para seguirle el hilo a esta entrevista, la hará más enriquecedora. Les dejamos los links en la descripción de este episodio. Casi que uno podría decir que es más fácil recuperar a una persona adicta que recuperar a un codependiente. Miguel Betín tiene amplia experiencia en tratamientos de adicciones y de eso hablamos acá, en especial de la codependencia. La sustancia es la adicción del otro. Miguel es director de la Fundación Crecer y a su consultorio han llegado cientos o miles de pacientes con todo tipo de dolores psicológicos. Hay adictos en todos los niveles académicos, adictos en todos los niveles sociales, adictos en todas las razas, adictos en todas las contexturas. Téngalo absolutamente claro. Eso es así, el adicto convive con usted, está al lado suyo en la oficina, es un médico, es un piloto, es cualquier persona y está al lado suyo. Por eso tiene una alta capacidad para leer las emociones de las otras personas. Bienvenidos al Top. Bueno, yo soy Miguel Betín, soy psicólogo con maestría en prevención y en atención de adicciones, soy doctorado en psicobiología, con maestría también en filosofía. Digamos que las ciencias humanas han sido siempre mi interés y sigo interesado todo el tiempo. Creo que es un tema para mí inagotable. Y yo llego un poco por casualidad al tema de las drogas. Yo estoy recién graduado y asisto a una conferencia de un médico que acababa de llegar de los Estados Unidos de hacer tratamiento de drogas en los Estados Unidos y él era, en ese momento, llevaba un mes de estar en Colombia y él estaba dando la conferencia de su testimonio de vida con las drogas y todo. Y me llamó la atención y desde ese día me le acerqué después de la conferencia y nos decidimos poner a trabajar y empezamos a trabajar, esto ya hace muchos, muchos años, en urgencias de la clínica San Pedro Claver, que era la antigua clínica del Instituto de los Seguros Sociales, y ahí creamos un sistema de tratamiento ambulatorio en el último piso de la clínica donde asistían personas con problemas de droga. Él con toda su experiencia de haber consumido, pero él era médico cirujano general y bueno, yo con mi experiencia como psicólogo hicimos un buen equipo y después con él creamos esta institución que es la Fundación Crecer. Pero nada personal tuyo de relación con las drogas o de familiares. Nada, yo creo que la experiencia que me pudo haber marcado a mí para, desde el punto de vista personal, es que yo soy de los 80, digamos, mi adolescencia es de los 80 y yo creo que la generación de los 80 es una generación post-hipismo. La generación de los 60 y de los 70 en Cartagena, donde yo paso mi adolescencia, y en todo el país y en el mundo entero, es una generación que ha vivido toda la experiencia de la generación anterior, que fue una generación que se entregó sin ningún tipo de restricciones a la experiencia psicodélica, a la experiencia de las drogas, etcétera. Y la generación posterior, que es la mía, vimos ya el fenómeno de degradación de mucha gente con las drogas. Yo creo que esa generación se vio un poco protegida por lo que había visto la generación anterior. Y yo personalmente lo vi en mi barrio, la generación anterior a nosotros, es decir, la de los 60 y los 70, nosotros los veíamos en la esquina del barrio drogados en ese momento con lo que se llamaba Rorre 714. En ese momento habían entrado toda una nueva cantidad de drogas fabricadas y nosotros los veíamos botados en el piso, con babas, en unos episodios realmente dramáticos que iban más allá de que a uno le echaran el discurso de las drogas son malas, sino que uno realmente veía unas reacciones complicadas. De por sí esa generación a la generación nuestra le decía, ustedes nunca consuman y miren cómo estoy yo. Y vimos muchas personas que eran incluso hermanos de nosotros, de esta generación que venía, perderse y se perdió mucha gente. Entonces yo creo que tal vez esa experiencia, después a la circunstancial,
me anima mucho al trabajo, pero sabes que en el fondo lo que más me hace quedarme a mí en el trabajo de ayudar a adicciones es que uno ve los resultados. Ujú. Uno a veces en salud mental trabaja con otro tipo de problemáticas mentales y no ve tanto los resultados de una manera tan contundente como los ve en drogas. O sea, es hermoso ver salir a una persona de las drogas y ver el cambio que se produce y eso es muy satisfactorio. Obviamente en esto uno tiene muchas pérdidas, o sea, yo he tenido en mi historia muchos pacientes, obviamente, que nunca se recuperan o que pierden la vida, y eso es igualmente dramático, pero también son muchas, muchas las personas que se recuperan, y eso hace que uno se quede. Yo diría que eso fundamentalmente, sumado a que esto empezó a crecer mucho y que yo vi en mi vida de trabajo en esto, de dedicación a esto, vi niños, ¿no? Niños, cada vez más niños y cada vez más generalizado el asunto. Vi cómo ingresaron las mujeres a las drogas, porque en los años 80 que yo empiezo a trabajar en este tema, las mujeres no habían incursionado todavía en drogas como ahora. Eso lo vi yo. Yo vi lo que se empezó a denominar la revolución femenina, que es el ingreso de la mujer ya de manera franca y clara a la vida laboral. Vi cómo la mujer también ingresó de una manera equivocada a la vida laboral masculina. O sea, vi como que la mujer no construyó una forma particular femenina de ingresar al mundo laboral, sino un poco imitando la vida laboral masculina. Y empezamos a ver en las universidades las mujeres bebiendo en las cafeterías de al lado, acumulando ese trofeo de 50 cervezas vacías en la mesa, como demostrando que nosotros también bebemos como lo había hecho históricamente el hombre. Entonces creo que ahí hubo muchos errores en el sentido y vi entrar a las mujeres. Y otra cosa, porque yo he trabajado en otros campos, yo he trabajado en el campo de la inteligencia, mucho. De hecho, yo soy fundador del Instituto Alberto Merani, de la Fundación Merani, que es de niños de inteligencia superior. Y he trabajado mucho el tema de las inteligencias y de las neurociencias y todo ese tema. Y yo vi en mi historia entrar niños al instituto y conocer niños. Y después cuando ya dejé de trabajar en el instituto y empezar a trabajar con drogas, algunos de esos niños que pasaron por el instituto, después llegarme como pacientes con problemas de drogas. Y para mí eso fue un despertar muy importante porque yo dije, caramba, la inteligencia no es antídoto para las drogas. Tampoco es lo que se ha venido diciendo, que las personas con problemas de drogas son todas unos genios incomprendidos. No, hay de todo. Pero pues sí es muy importante ver que muchas veces esa inteligencia cognitiva, esa que es capaz de resolver ecuaciones matemáticas y de entender libros densos de literatura, no es un antídoto para llegar al mundo de las drogas, sino que tiene que ver con otro tema. Wow, bueno, cuéntame de algún caso memorable desde el lado de la codependencia y expliquemos qué es la codependencia también, si es que así se llama, pero quiero decir personas que han estado amarradas a una persona con consumo, con una adicción. A toda persona adicta le es necesariamente obligado, o a todo problema de adicción, es obligado que haya una o dos personas que codependen, o sea, o que viven el problema de las drogas de esa persona, sea de alcohol o sea de adicción al juego o de las adicciones a las pantallas, que hoy en día es la nueva adicción catastrófica que hay. Siempre existen dos o tres personas que sufren el problema de esa persona y que enferman de una manera dramática, o sea, psicológicamente se enferman, físicamente se enferman. Un codependiente básicamente es una persona que vive la adicción con la persona, sufriendo porque la persona no la tenga. Su vida gira en función de la adicción de esa persona. Y es tan paradójico que a veces los comportamientos de esa persona, madre, esposa, porque por lo general las codependientes son muchas más mujeres que hombres, pero hay también hombres, padres, hermanos, que son codependientes, pero la mayoría siempre mujeres. Y ahorita vamos a hablar un poco de dónde viene esa codependencia. Y entonces hacen miles de intentos creyendo que con el amor, también con la persecución, con el establecimiento de normas, con el vivir pendiente de la persona, van a lograr que la persona supere la adicción. Y por el contrario, casi que todos los comportamientos de la persona codependiente, hacen que la persona permanezca hundida en la adicción. Por lo general, cuando un adicto supera la adicción,
con quien más queda agradecido dentro de su grupo familiar o de amigos es con aquel que lo enfrenta, con aquel que alguna vez le habla duro, claro, y no le da palmaditas en el hombro, no se recae con él emocionalmente cuando él se recae en el consumo, no lo justifica, no lo perdona constantemente, no le suministra el dinero, no lo ayuda permanentemente y niega la magnitud de los errores que se cometen como parte de la adicción, sino que el adicto termina agradeciéndole a la persona que lo estremece en un momento dado y termina diciendo, a mí quien más me ayudó fue mi hermano X. La gente como que no entiende, pero si era el que más duro te trataba. Con esto no estoy haciendo una invitación a que el trato es duro. El trato sí es claro, o sea, no se debe negociar con la adicción. A la persona que padece la adicción hay que amarla intensa y profundamente, pero con la adicción, que es el padecimiento de la persona, hay que ser fuerte, digamos, con el comportamiento adictivo. Entonces, una codependencia es eso, es la vida de la persona en función del consumo, del abandono del consumo, de la recaída, del va a salir, no va a salir, ahora se va a ir a drogar, acabo de cometer errores y la persona en un momento dado está tan involucrada emocionalmente que dejan existir las otras personas. A hermanas que ya están casadas y que tienen hijos y siguen involucradas emocionalmente con el hermano adicto y olvidan sus hijos, olvidan a su esposo o algo así, porque dependen de esas emociones negativas que surgen de su relación con el adicto. Se vuelve adicta a ese tipo de emociones que le produce la adicción del otro. Esto es tan así que tú ves muchos casos, y los he visto históricamente, ya que me pides que te mencione casos, donde uno encuentra el esposo que nos llega a tratamiento, la mujer ha sido siempre codependiente, lo conoció consumiendo, en su fantasía dijo: "Con el amor yo lo logro sacar adelante", y ese amor malentendido, que es un amor de enfermera, de cuidadora, no un amor de compañera de proyecto de vida, sino de: "Yo voy a estar ahí siempre para curarte las heridas y con eso yo te voy a sacar adelante". Y ella está ahí, evidentemente. La persona entra a tratamiento, cuando el tratamiento tiene una fase de internado, el que se vea con la persona no es constante. Y al finalizar el tratamiento, se han visto poco en los encuentros terapéuticos, en las visitas, etcétera. Esta persona realmente opera un cambio muy profundo en su ser. Se replantea su vida, mira los errores, se llega a perdonar en el tratamiento y ahí hay otra persona. Esto es lo más común que suele suceder. Y la esposa, que también ha recibido ayuda, pero digamos que no ha estado dispuesta al cambio porque dentro de su pensamiento está: yo no soy la del problema, y nunca lo acepta. El del problema ha sido él. Cuando regresan a la convivencia, esto suele ser, Miguel, dramático, dramático, al punto que reconocemos, y no solo nosotros, sino muchos de los profesionales que trabajamos en esto, que inconscientemente la mujer o el hombre, porque puede ser también un hombre, empiezan a comportarse de cierta manera que busca provocar la recaída del individuo. Ujú. Suele verse mucho en madres cuyo hijo, a veces el hijo único, o por lo general el hijo predilecto, porque esto es típico en casos de adicción, esa mamá dentro del grupo de hijos ha elegido a este hijo como el hijo que va a ser mi razón de vivir toda la vida. Y claro, cuando este hijo deja de ser un enfermo de adicción o tener una adicción constante y recupera que lo fundamental, que es: yo soy adulto, o sea, yo ahora decido, yo me autodetermino, esta independencia, porque la persona deja de ser un satélite alrededor de su madre o de su esposa, esta independencia le cae muy mal a esa sobreprotección patológica que ejerce el esposo, o la esposa o la mamá. Y termina, cuando la codependiente es una mamá y el hijo es el que estaba en problemas, terminan absolutamente deprimidas, sin razón de ser en la vida, porque su razón de ser en la vida, paradójicamente hablando, era su hijo en adicción pura y constante. Bien, háblame de las causas de esto, lo que ibas a decir, de dónde viene la codependencia y de dónde vienen las adicciones también. ¿Son un dolor emocional siempre? ¿Por qué es tan influyente lo que pasa en la infancia? ¿Qué tanto hay de genético y de ambiente o de contexto? Bueno, muchas cosas como para un tratado.
Obviamente, Miguel, en esto hay mucha discusión. Hoy en día hay corrientes muy nuevas a partir del descubrimiento del genoma que casi se orientan a decir que la adicción es puramente genética y que hay personas que nacen con la condición de desarrollar una adicción y otras que no, por mucho que les pasen cosas, no van a terminar desarrollando una adicción. Yo, no obstante mi formación en neurociencia, psicobiología y todo, pienso que eso es absolutamente traído de los cabellos. Las adicciones se aprenden. Obviamente hay personas con una condición genética también, otras que no, y sin embargo terminan desarrollando la adicción. Tú no ves, por lo menos en el panorama cercano, antecedentes de adicción, ni en tíos, ni en tíos abuelos, ni en bisabuelos, no encuentras. Y sin embargo son personas que terminan desarrollando la adicción. Entonces, yo creo que la adicción es un proceso de aprendizaje y también tiene elementos genéticos en los que los tiene, evidentemente sí, y que hay un elemento muy importante en la adicción y es que la adicción en un principio le permite a la persona dar un manejo sencillo y rápido a lo que yo llamo emotraumas, o sea, traumas emocionales. Y esos emotraumas que por lo general acaecen en la infancia, y que se van vistiendo de otras formas. Al principio puede haber sido un hemotrauma ligado, por ejemplo, a un abuso sexual, pero con el paso de los años se transforma en problemas de identidad para la persona o en agresividad hacia el sexo opuesto, en inseguridad, en no sé quién soy. Toma diferentes disfraces después hasta el punto de que la persona no logra entender cuál es el hilo conductor de dónde proviene y cómo se ha ido enrareciendo ese hemotrauma inicial y que produce una sintomatología psicofísica, malestar, desasosiego, depresión y otra serie de manifestaciones más. A veces la droga al principio puede constituir una forma de escape, de fugarse de ese mal vivir, de ese no me encuentro conmigo mismo, de no tengo proyecto de vida, no me relaciono bien, etcétera. Y esa pequeña salida que dan las drogas inicialmente, pues, que da resultado ahí, pues, es un gancho enorme que se convierte posteriormente en una búsqueda permanente de esa aparente tranquilidad que dio al principio, ¿no? De tal manera que eso, desde el punto de vista psicológico y social, es muy explicativo de cómo surgen las adicciones y cómo se mantienen posteriormente. Las adicciones se mantienen posteriormente porque ya tienen vida propia. O sea, una adicción, usted puede incluso mejorar y aclarar sus traumas y superarlos terapéuticamente, pero si no trabaja el proceso de deshabituación y de aprender a vivir con la sustancia, no se va a la adicción, porque ya la adicción tiene vida propia, no importa qué la produjo al principio, ¿eh? Ya ahora es una adicción en sentido estricto, o sea, mi cerebro experimentó una serie de cambios químicos y anatómicos, ¿ah? Eso ya hoy en día está demostrado, que hacen que la búsqueda de la sustancia sea constante. No pensemos que la búsqueda de la constancia es todos los días, la búsqueda de la constancia puede ser cada mes o algo así, pero cada vez que hay momentos con ciertas características psicológicas, la aparición del fenómeno drogarme va a estar ahí de una forma constante. Es decir, no hay un solo tipo de adicción, no hay una sola historia de adicción, hay tantas historias de adicción como personas adictas hay, pero bueno, hay caminos más o menos comunes. Una adicción es un comportamiento repetitivo con cierta intencionalidad, digamos, porque en las obsesiones, compulsiones, lavarme las manos constantemente, hay un comportamiento repetitivo, pero que carece de intencionalidad consciente. En las adicciones siempre sí hay esa conciencia de me voy a drogar y lo estoy haciendo como más o menos con un para qué me drogo y qué busco. Entonces, por eso no lo podemos denominar como una enfermedad típica obsesivo-compulsiva. Tiene elementos de obsesión y compulsividad, pero carece de ese elemento o tiene ese elemento de intencionalidad, que digamos en el caso de las obsesiones cuando ya se constituyen no está tan presente. Entonces, a esas adicciones llega cualquiera. Yo he tenido en mi historia, como te decía hace un momento, personas con coeficientes intelectuales altísimos. Yo repito mucho esta frase, incluso la acabo de escribir en un libro que va a salir ahora para la feria, y es que en mi larga historia de tratamiento con adicciones he atendido médicos de todas las especialidades, he atendido pilotos de aeronaves y los sigo atendiendo, he atendido magistrados, he atendido candidatos a la presidencia,
senadores, representantes, maestros, PhD, no PhD, amas de casa, bomberos, policías, sacerdotes. Y lo único que no he atendido en mi larga historia en esto es una monja bazuquera. Y eso pues es difícil de encontrarlo. Entonces, Pero ¿cuál es la lección ahí? ¿Cuál es? un poco jocosamente lo que quiero decir con eso es que la sociedad toda, en todos los oficios hay adicciones y que eso es un poco una mentira de pensar que alguien está exento de esto, ¿de acuerdo? La adicción es una enfermedad que toca la puerta de cualquier hogar, no necesariamente de hogares con historia traumática. Esto es muy importante, porque a veces buscamos la familia desconfigurada y eso se creyó durante mucho tiempo. La familia disfuncional en extremo, y eso no necesariamente es así. En un país que lleva más de 70 años en guerra, tendríamos que hablar de que hay cientos de miles de hogares disfuncionales, y no necesariamente esos cientos de miles de hogares disfuncionales que se desplazan de su lugar de residencia, como está sucediendo hoy, más de 30.000 personas en este momento desalojadas, y eso no termina por producir en todos esos hogares una adicción. Se reúnen ciertas características, una de ellas es que haya antecedentes de consumo en el hogar, eso es muy importante. Que haya habido un patrón, para mí esto es muy importante. Puede que algunos otros colegas míos no lo compartan, pero para mí es muy importante que haya habido un patrón de manejo del conflicto, o sea, de la emocionalidad conflictiva, de manera huidiza, de manera no enfrentativa, de manera no adecuada, que es lo que yo llamo tener una buena alfabetización emocional, que es nuestro modelo de tratamiento y de prevención, es el concepto de alfabetización emocional, y es que somos muy pobres en el alfabeto de lo emocional, o sea, o estamos bien o estamos mal, pero no conocemos todos los matices que hay entre el estar bien y el estar mal. Nosotros podemos definir estoy triste o estoy llevado o estoy caído, incluso utilizamos varias palabras, pero todas se refieren a lo mismo. Pero fíjate que, por ejemplo, en el ámbito de la tristeza uno está acongojado o deprimido o está triste o está melancólico. Y esas palabras no solo existen en castellano, existen en alemán, existen en chino, existen en todos los idiomas, existen esos matices de la tristeza. Y si existen las palabras es porque en la realidad ese tipo de sentimiento existe y es diferente al otro. Y nosotros no lo sabemos diferenciar. ¿Y dónde está la importancia de saberlo diferenciar? En que si tú lo que estás es nostálgico y la nostalgia en ti tiene sentido y claridad de qué la está produciendo y cómo se está produciendo, es muy distinto a que tú le des denominación a eso como de depresión, porque de alguna manera la sola denominación te conduce a estar más profundamente hundido y con menos posibilidad de salir, ¿de acuerdo? De manera que desarrollar un lenguaje, desarrollar una idiomática más que un lenguaje de las emociones, que no lo hacemos, es de gran ayuda para superar esos hogares en los que se crece, donde de alguna manera el conflicto solo se resuelve con agresión o negación de la agresión, que termina siendo una forma de agresión distinta. ¿Qué me ibas a decir del origen de la codependencia? Por lo general, lo que encontramos en el origen de la codependencia es personas que han vivido en su hogar un modelo de codependencia. Se conoce y la literatura científica en adicción reconoce que por lo general las hijas de padres alcohólicos con mamá codependiente, las hijas mayores, fíjate, ni siquiera la segunda ni la tercera, sino las hijas mayores, obviamente va a suceder en las segundas, todas las reglas tienen sus excepciones, pero por lo general, la hija mayor termina desarrollando el mismo modelo de codependencia de la mamá. De tal manera que esto es un modelo de actuación con la figura del otro sexo, porque estas niñas lo que van a hacer es reproducir ese esquema. Por lo regular, estas niñas se terminan casando con hombres alcohólicos o adictos o con problemas de juego o con problemas de emocionalidad, o sea, con hombres inmaduros, poco racionales, poco mesurados. Si encuentran por ahí un hombre cuidador, que todo lo contrario, es bien aplicado emocionalmente, con ese la relación no va. Donde se sientan realizadas es cuando encuentran un hombre que está descompensado emocionalmente, que tiene una adicción, etcétera. Y ahí se sienten cómodas, cómodas en el sufrimiento, porque es una relación
conducente necesariamente a sufrimiento. Pero es lo que conocen. Es lo que conocen y es donde se sienten validadas, importantes, realizando su papel. Si le quitas eso, se siente absolutamente perdida, que es lo que te contaba hace un momento, cuando la persona cambia y se recupera. Casi que uno podría decir que es más fácil recuperar a una persona adicta que recuperar a un codependiente, ¿eh? Es complicadísimo, porque el codependiente está lleno de culpas, de responsabilidades, tiene todos esos discursos introyectados, son guiones ahí aprendidos, guiones de la manera teatral, o sea, yo procedo así, hago así, yo obtengo esto, Y etcétera. no hay un problema evidente, una sustancia, como que La sustancia es la adicción del otro, que me produce cambios evidentemente en mi dopamina, en mi serotonina, en los neurotransmisores implicados en la emocionalidad y en el estado de ánimo. Entonces, funciona igualito. Mi droga es, como codependiente, la adicción del otro y las variaciones que produce el otro en su adicción. Hoy consume, mañana no consume. Hoy me promete que no va a volver a consumir y mañana nuevamente me falla. De manera que es un proceso complicadísimo, pero a eso están acostumbrados o acostumbradas, ¿de acuerdo? Como te digo, la mayoría son mujeres. La verdad que ese es un modelo que se genera ahí y que tú lo ves en madres de niños que son madres muy ansiosas, casi que el niño no lo dejan caminar para que no se caiga, que son madres en extremo sobreprotectoras. Y aquí viene un elemento importantísimo que tal vez sería para otra sesión, que es algo que yo vengo hablando hace rato y es los modelos de familia que producen adicción, pero que también ahí está contenido el discurso codependiente. Una de esas familias que yo identifico como productoras de adicciones es lo que llamo familias ciclantes, que son familias hoy, digamos, muy confundidas por el fenómeno psicoanalítico y por el exceso de psicologismo que hay en la sociedad donde todo genera trauma. Entonces, estos son padres y madres que de alguna manera, si en un momento dado son severos con el niño o le ponen un límite, después al momento se sienten culpables y cambian con el niño y pasan al otro extremo. Y esta es una de las cosas que más termina generando en el niño una estructura yoica frágil, porque el niño no sabe, digamos, qué norma realmente incorpora, no aprende el tesón, la perseverancia en la conducta, sino que cambia con la misma relatividad que cambian los papás. Eso es casi tan dramático como los padres que son absolutamente permisivos, porque estos son represores y castigadores en extremo, pero pasan al otro extremo que es absolutamente liberador. Esto hoy en día yo siento, y de todos los padres que me llegan de muchachos jóvenes con problemas de droga, que es una característica lamentablemente muy presente hoy en día. Y este es el resultado de todo el psicologismo que hubo, que es que todo se volvió trauma. Entonces, los papás que hoy en día están entre 30 y 50 años son papás inseguros, que no tienen un proceder claro, que dudan todo y que casi todo hay que tener un psicólogo consultor en casa para que les diga estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. Y eso obviamente es terrible para la formación de una familia. En fin, este tipo de modelos de actuación que arropan al otro de una manera enfermiza y que el otro no tiene libertad y que se aprende en el hogar desde muy temprano a sobreprotegerlo, a yo te cuido porque tú eres incapaz, porque el mensaje que le está mandando el codependiente es tú sin mí no vas a poder, es obviamente un mensaje que hace que la adicción se perpetúe y que la persona no salga. Casi que uno cuando está haciendo un tratamiento de estos, a la persona que más distancia en el proceso de tratamiento hasta que uno no vea que ha ido ejerciendo cambios es a la persona codependiente. Se ponen a veces muy tensos porque cuando la persona está, por ejemplo, interna y se llama al hermano a terapia, al otro, etcétera, y de pronto al codependiente mismo se le llama con menos asiduidad, la persona se desestabiliza emocionalmente porque quiere estar hiperpresente en el proceso. Es tan complicado esto que a veces tú ves que un proceso de tratamiento va mejorando mucho de alguien que está en un proceso de internado y tú estás viendo el cambio, la persona alfabetizándose emocionalmente, viendo cómo se responsabiliza de cosas que hizo, sintiendo el dolor de cosas que hizo, proponiéndose el cambio y lográndolo. Y lleva 2 semanas en el proceso y de pronto viene la visita del domingo de esa persona codependiente y inmediatamente la persona vuelve a infantilizarse y se pierden las 2 semanas de recorrido. Es impresionante verlo, pero hay una relación causa-efecto de la manera como se relacionan en el cambio que se estaba produciendo en la persona adicta.
¿Qué le dirías a las personas que se están sintiendo relacionadas con esto como codependientes? ¿Cómo se ayudan? ¿Cuáles son ahí los caminos? Tres cosas. Uno, que entienda que su comportamiento en un altísimo porcentaje, si no en un 100%, cuando es un comportamiento codependiente, es decir, que no le permite a la persona hacerse responsable de su conducta, que usted está siendo un mal salvador, que esa imagen de salvador que lleva como codependiente, porque siempre la idea de yo te salvo está ahí presente, va a terminar haciéndole mucho más daño, que tome conciencia de que está perpetuando la conducta adictiva en esa persona, que téngalo por seguro, que las explicaciones que se da de, pero ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿Pero cómo no lo voy a proteger? ¿O cómo la voy a dejar que se haga más daño? La mayoría de las veces no son reales, que tiene que buscar un punto de equilibrio en eso y pensar que la persona tiene que operar, ella tiene que operar el cambio, de lo contrario es un cambio ficticio, que usted no está haciendo nada bueno en ese sentido. Así que entiéndalo, por favor, trate de verlo. Segundo, mire de dónde proviene esa conducta, trate de entenderla, esa conducta de salvadora. Casi siempre en la familia puede usted haber sido el elegido, usted es el más adulto en la familia, el más puesto en su sitio, usted es el que salva a la familia. A veces desde niña o desde niño lo adultizaron porque tuvo ese papá alcohólico o ese papá con problemas o esa mamá y ustedes de niña la volvieron adulta, o sea, papá de sus papás y desarrolló ese tipo de conductas y que esa forma de relacionarse se le ha ido extendiendo y aparentemente es otra, pero no, realmente es la misma, solo que con distintos protagonistas ahora y que es una conducta ansiosa, dañina, que no le deja ser profundamente libre porque finalmente usted está preso o presa de ese comportamiento. Y tercero, que busque ayuda, ayuda profesional en esto, de personas que sepan de esto, porque puede encontrar muchas personas que terminan reforzándole su actitud de buena persona, comillas, buena persona, sálvelo, hágase cargo, sí, está bien, etcétera, porque las conductas de salvación siempre son muy aplaudidas por esta sociedad. Qué buena persona que eres, estás salvando. Y no, como lo hemos dicho toda esta mañana, no necesariamente usted está salvando con esas conductas, sino que lo contrario puede estar es condenando a la persona a que no desarrolle sus propias potencialidades. ¿Cuál crees que es el mayor malentendido que hay en cuanto a las adicciones, así a nivel global, que es una cosa que quisieras como que el mundo entendiera sobre esto? Las adicciones son conductas posibles a todo organismo viviente y más aún al ser humano. No son conductas que desarrollan las personas más débiles, menos inteligentes, más incultas. Todo lo contrario, y vuelvo a hago hincapié en eso. Hay adictos en todos los niveles académicos, adictos en todos los niveles sociales, adictos en todas las razas, adictos en todas las contexturas. Téngalo absolutamente claro. Eso es así. El adicto convive con usted, está al lado suyo en la oficina, es un médico, es un piloto, es cualquier persona y está al lado suyo. El adicto no viste de harapos, el adicto no es el que está en la calle, el adicto está ahí funcionando a medias, aunque usted crea que está funcionando perfectamente bien, pero está sufriendo con un desasosiego enorme, porque la adicción no tiene que ver con consumir o no consumir o con estar pegado o no a la pantalla, porque se es adicto cuando no se está consumiendo. O sea, eso ha ido moldeando la forma como se piensa, cómo se camina, cómo se relaciona, cómo se duerme, cómo se ama, cómo se odia. La adicción, en tanto que tiene que ver con su cerebro, la base de sus pensamientos y sus emociones, lo cambia todo, lo cambia todo. La adicción no es un tema que se tenga que mirar moralmente, pero esto no es solo una frasecita, porque los políticos en épocas electoreras hablan de una enfermedad, pero mentira, en el fondo de su ser tienen una concepción moralista del asunto y tienen la adicción y hablan y hacen proclamas y ellos mismos no se tratan su adicción, que sería lo primero que tienen que tratar. Con eso, con toda seguridad, mejorarían el discurso político y el hacer político porque la adicción lo toca todo, lo tergiversa todo. Esto no es un tema sencillo. Se pierden personas tan buenas que siempre he dicho yo,
El adicto que más me duele a mí, el que más me duele cuando lo atiendo es el adicto de 60 años que ha estado toda la vida pegado a la marihuana. Y me dice, doctor Betín, tengo 60 años y miro para atrás y no veo pasado, veo como imágenes grisáceas, en tonos grisáceos, unos blanquinegros ahí, pero no tengo recuerdo. Sé que estuve en la boda de mi hija, pero no veo ninguna emoción en la boda, en el nacimiento de mi hijo y yo no estuve. Sé que quise estudiar derecho, pero después lo mío era pintura y después de la pintura no fue nada y después me la di intelectual, se me fue la vida y ahora tengo 60. Porque esas adicciones que son así, mudas, silenciosas, como la de la marihuana, son de las adicciones sin sangre, como las llamo yo, como puede producir la cocaína y otras que llevan al accidente de tránsito y eso es conducente a buscar ayuda. Pero esas adicciones silenciosas se llevan a unas personas inteligentísimas, les agotan la existencia y son de un dolor psicológico enorme. Claro, pero en salud el dolor psicológico no importa, lo que importa es cuántos muertos produce. Ah, no produce muchos, la marihuana no produce muchos, no es una adicción importante. El dolor psicológico es de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta en salud pública, porque una sociedad que no vive feliz incumple con el principio griego aristotélico de la razón de ser de la política es producir ciudadanos felices. Wow, gracias por recordar eso. Últimas preguntas. ¿Qué opinas del discurso de los alcohólicos anónimos o de la visión de los alcohólicos anónimos de que la adicción es una enfermedad incurable, progresiva, mortal, que uno es adicto hasta el día que se muere, que sí, como del general de esa visión del abstencionismo también? Yo creo que Alcohólicos Anónimos es una organización que le ha hecho muchísimo bien a la adicción en el mundo entero. O sea, no hay ninguna organización que tenga más personas viviendo bien o casi bien, porque decir que se vive bien en absoluto es difícil. Pero indudablemente hay personas que toman mal el programa de Alcohólicos Anónimos o de Narcómanos Anónimos y lo convierten en un ir solamente a las reuniones sin que se produzca un cambio, pero no tiene que ver con la filosofía de Alcohólicos Anónimos, sino con el tipo de personas que usa el programa de una manera inadecuada. Yo creo que las adicciones son enfermedades neuropsicológicas como la hipertensión, como la diabetes y como muchas otras enfermedades. Ojo, es una enfermedad que tiene mucho más salida que la hipertensión y la diabetes y muchas otras enfermedades. En muchas otras enfermedades se recae mucho más. Sobre esto también ha habido una cantidad de mitos, porque personajes famosos recaen una y otra vez, entonces se ha llegado a la conclusión de que de las drogas no se sale. De las drogas sí se sale, por favor, y se sale mucho. Mucha gente sale de las drogas. Mucha gente no sale porque no han recibido tratamiento adecuado, pero de las drogas sí se sale. Eso es carreta. La gente vive diciendo que no se sale de las drogas y sí se sale de las drogas y se sale muy bien de las drogas. Y en la medida en que usted deja de consumir, usted es una persona que no tiene la enfermedad ya, no la tiene. Puede tener manifestaciones psicológicas de antes cuando usted estaba consumiendo, pero mientras usted no está consumiendo, para mí eso es una forma de cura de la enfermedad. Si usted ya no está consumiendo, usted está de alguna manera curado de la enfermedad. No significa que con eso peleo con el concepto de que si vuelve a consumir, va a desarrollar la enfermedad. Claro, usted tenía hipertensión, mejoró sus hábitos alimenticios y ya no tiene que tomarse el antihipertensivo. Pero si usted vuelve a subir de peso, a comer exceso de sal, vuelve a tener una variación en la tensión arterial o en la diabetes tipo 2 que tiene. Pero mientras usted cambió y tiene unos buenos hábitos, usted ya no está hipertenso, usted ya no es hipertenso. Potencialmente sí, claro, potencialmente puede desarrollar otra vez la adicción, pero a veces cargar con ese karma puede ser bastante difícil. Eso no significa que se debe olvidar. El que desarrolló la adicción sabe que si vuelve a jugar con las sustancias tiene una mayor posibilidad de que no ha padecido eso antes. Última pregunta, y esta sí quiero que me la respondas a mí aquí como terapeuta o como amigo, y es ¿qué ves en mí en cuanto a este tema? ¿Por qué crees que hago esto? No sé, yo también me pregunto muchas veces si tendré alguna adicción, sí, como sobre mi caso en particular. Bueno, yo creo que tú eres un humanista que se extravió en el derecho, primero que todo. Entonces,
sin que con eso no quiero decir que el derecho no sea una de las ciencias humanas y más importantes que hay. Me parece la esencia del funcionamiento de la sociedad. Me refiero al humanismo más tendiente a la salud mental, digámoslo así. Y es un tema que te inquieta y te inquieta por tu propia historia, porque desde pequeño sabes el valor que tienen las relaciones con los otros, el componente emocional con los otros, y sabes que eso es el centro de la vida. Te puedes encontrar con muchas otras cosas, pero es algo que te preocupa intelectualmente, pero que de alguna manera te toca a ti como en tus propias emociones y andas todo lo contrario a un adicto, que es una persona que anda en fuga, porque si algo de alguna manera podemos definir a una persona adicta es una persona en fuga de sí misma, de no buscarse, de no encontrarse, sino de fugarse. Y tú tienes un funcionamiento en ese sentido antiadicto. Eso no significa que no pueda hacerlo en sentido estricto, pero estás en búsqueda de explicaciones, de razones, de lo que te sucede y finalmente de lo que buscamos siempre, que es la tranquilidad. A mí esa palabra me gusta mucho, aunque la que más me gusta es la serenidad. O sea, vivimos en búsqueda de la serenidad y por eso tantas corrientes hoy esotéricas en las cuales tú también has tocado puertas, nos ofrecen una salida muchas veces falsa, porque en el fondo lo que andamos buscando es la serenidad, no la felicidad. Creo que confundimos si usamos la palabra felicidad, pero en el fondo lo que buscamos es serenidad. Pero claro, una de las grandes dificultades de buscar la serenidad es que vivimos en una sociedad poco serena. Y ahora una pregunta para ti en lo personal también, y es eso, ¿cómo te has cuidado tú de las adicciones o cómo las has vivido? ¿Cómo buscas esa serenidad? Como que quisiera saber más de ti en lo personal. Yo vivo ya menos que antes, vivo viendo dolor todo el tiempo, dolor psicológico, tal vez por eso me refiero a ese término. Y uno llega a un momento en que ya incluso cuando la persona se sienta frente a uno o llega a internarse para un tratamiento, uno por 2 o 3 elementos de vida ya supone, esto es casi que matemático, supone todo lo que le ha pasado. Eso hace que uno tenga ya como una especie de antídoto inicial, porque uno ya ve como lo que va a encontrar casi que antes de que la persona se lo diga. Entonces ya uno sabe que la persona es hijo de un padre con problemas de alcohol y uno puede ya suponer. Te aseguro que si la persona se sienta, uno ya le puede decir, te pasó esto y esto. Y eso es lo que más engancha a un adicto con un terapeuta. Cuando el adicto dice, este tipo sabe, no por lo que he pasado, sino cómo me ha implicado por lo que he pasado, ¿de acuerdo? Que eso es más importante, porque a veces una persona te puede decir, te ha pasado esto y esto y esto, pero no cómo te ha tocado mentalmente. Y eso ayuda a que el adicto no se defienda, porque el adicto es una persona que tiene tanto dolor y sobre todo que no hemos tocado este tema, porque este es el más importante, pero hemos hablado un poquito desordenadamente, cosa que es rarísima en mí, pero a veces el micrófono siempre me impulsa a acelerarme o la cámara. Pero el elemento central, o uno de los elementos centrales es la vergüenza, porque precisamente porque esta enfermedad tiene una carga de vergüenza, pese a que los políticos de hoy en día viven doblando las campanas, diciendo que es una enfermedad, pero mentira, no lo creen, como ya lo dije. La mayoría de la gente no lo cree, sigue esa connotación moraloide del tema, ese concepto griego del vicio y del vicio como lo degradante moral, ¿eh? Que es la acepción de la época. Y en esa medida se carga con mucha vergüenza y por eso es que el adicto no reconoce. Otras teorías dicen lo contrario y mi teoría al respecto es que lo que crea la negación de la adicción es la vergüenza. Es lo que crea la negación y no que la negación sea inherente a la enfermedad de la adicción, que a veces se dice eso. Yo creo que es toda la connotación de vergüenza de hombre fallido, de un hombre que falló como hombre o mujer, quiero decir, que fallaron en su existencia, que no fueron capaces. Y eso es una carga muy poderosa para admitirla, porque entonces admitir la adicción es decir, fallé como persona, como ente social, no pude ser adecuado a mi familia ni a la sociedad. Imagínate lo que es quitarse ese vestido, eso es muy complicado. Entonces ese tema de vergüenza es difícil. Cuando tú le puedes mostrar cómo la adicción está dentro de ti psicológicamente, no lo que te pasó, sino cómo está ahí, la persona puede empezar a abrirse
con mucha más facilidad. Y eso resulta siendo un antídoto para uno. Y obviamente trabajar con más gente es muy importante porque estamos en permanente terapia, o sea, todo el tiempo yo no lidio solo con los casos o con las personas, sino Pedro lo vemos 7 personas. Yo evito que uno de mis terapeutas esté siempre con un paciente, sino que todos lo vemos en diferentes terapias, porque la posibilidad de que el paciente, para ponerle paciente, o la persona con adicción, desarrolle una relación adictiva con un solo terapeuta es complicadísimo, que eso suele suceder mucho cuando un adicto recuperado le da ayuda a otro, entonces desarrollan unas relaciones de dependencia que terminan por no hacer que esa persona se habilite, o sea, que esa persona suelte el bastón, la muleta y camine solo y sea una persona habilitada emocionalmente para enfrentar la vida que va a tener ires y venires. Bien, ya la última, como para los que estén preguntándose ahora si sí o no si son adictos, ¿cómo responderse? ¿Cómo se diagnostica eso? ¿Se autodiagnostica? ¿Cómo sé si soy adicto? Realmente la adicción es una enfermedad que se autodiagnostica. Un experto la diagnostica inmediatamente, pero si usted está teniendo una adicción, usted se empieza a dar cuenta porque usted siente que está perdiendo el control y usted siente que se está mintiendo sobre la pérdida del control. Usted empieza a decirse, no, pero es porque tal cosa, y usted lo sabe. Usted sabe que el bareto que se está fumando diariamente se le volvió una cosa sobre la cual ya no tiene decisión y que si no se lo fuma, usted se pone irascible y que usted ya no estudia y que usted está perdiendo el tiempo en que no está dedicando el tiempo a cosas que son súper valiosas para usted. Entonces se queda en cama mirando para el techo y ya no sale. Es decir, que en su vida empieza a haber desasosiego, si no sufrimiento, por lo menos desasosiego, inconformidad con cómo está viviendo. Esa es la herida, ya empieza a haber un síntoma en usted que usted dice, esto no está bien, no se quede ahí, busque ayuda rápidamente. Si usted la busca ahí se va a evitar toneladas de dolor psicológico, pero toneladas, porque ahí después usted puede ir al fondo de lo que está pasando, mirando qué está tratando de solucionar con la droga y se va a evitar toneladas y años de dolor psicológico. Y el dolor psicológico es muy importante porque quita la vida, quita años de serenidad y de realización. Gracias, Miguel. ¿Quieres dejar algo más dicho? No, nos seguiremos oyendo un día de estos. Claro que sí. Gracias, gracias. Si algún episodio del Topo les ha resonado, ayudado, servido a ustedes o a alguien cercano, consideren apoyarnos y unirse a nuestra comunidad. No solo estarán retribuyendo nuestro trabajo, sino que harán parte de nuestra comunidad de manera más directa y recibirán algunos beneficios más. Pueden unirse con el aporte que puedan y quieran en el link que está en la descripción. Algunos de los oyentes más fieles que ya están ahí son María Inés Ardila, Karen González, Juan de León, Diana Sofía Martínez, Eliana Vanegas, Francisco Rudas y Diego Menéndez. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Muchas gracias por llegar hasta acá.